Bueno, Nicolás Maduro presentó el Plan de la Patria 2019-2025 cuando inscribió su candidatura. Este documento o este plan, este programa de gobierno contiene 30.000 ideas emanadas desde las distintas bases populares, organizaciones populares en Venezuela, y algunos tópicos fundamentales son los que vamos a enumerar a continuación y vamos a ir viéndolos en pantalla para revisarlos juntos. Consolidar educación pública y gratuita, lograr 100% de la escolaridad en todos los niveles, expandir el sistema de salud, de sanidad pública, gratuita y de calidad, mejorar el sistema de salud de familia, primaria y comunitaria, alcanzar los 5 millones de hogares que deberán ser entregados por la Gran Misión Vivienda Venezuela, este programa bandera de la revolución. Fortalecer el carnet de la patria, una de las últimas medidas adoptadas por el gobierno bolivariano para proteger a millones de venezolanos. La meta es llegar a 16.500.000 venezolanos de manera integral, deberá ser esa protección, y el sistema de bonos para ayuda económica a 5 millones de hogares o más. Consolidar los comités locales de abastecimiento y producción conocidos como CLAP, por su sigla, los mercados del campo soberano, los sistemas de precios justos y el cambio de la moneda venezolana. Impulsar el petro y mantener en marcha la gran revolución económica para vencer el asedio y el bloqueo internacionales. Así ha planteado en distintas alocuciones el presidente reelecto Nicolás Maduro. Importante también sumar datos biográficos o más bien sobre su trayectoria política, y es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero, militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, célula fundadora de luego el Movimiento Quinta República y después el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue un arduo activista por la libertad del comandante Hugo Chávez, líder de la revolución, cuando este estuvo privado de libertad por haber participado en la rebelión militar del año 1992. Anteriormente ocupó los cargos de diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999, cuando se trabajaba por la refundación de la patria, una de las propuestas centrales del presidente Hugo Chávez en su momento. Fue también diputado a la Asamblea Nacional en el periodo 2000-2006, presidente de este órgano legislativo en el año 2005, ministro de Relaciones Exteriores, uno de los cargos que le valió mayores reconocimientos. En 2006 comenzó a ocupar este cargo público y terminó en 2012. Finalmente fue vicepresidente ejecutivo de Venezuela en el año 2013. Fue presidente encargado de Venezuela en marzo de ese mismo año, tras la partida física del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Y en abril de ese año ganó las elecciones con 50.61% de los votos válidos para el periodo 2013-2019, este que está en curso y que está por vencer. En la actualidad fue reelecto para ejercer el cargo de presidente, de esta nación suramericana para el periodo constitucional 2019-2025, es decir, los 6 años venideros como está previsto en la Carta Magna de esta nación suramericana. Y para finalizar este recuento, vamos a mirar, a refrescar los resultados de estas elecciones presidenciales que se celebraron esta jornada dominical y que fueron en su momento emitidos por el CNE. A ver, Nicolás Maduro resultó reelecto con 5.823.728 votos, 67.7%. La pantalla va un poco más rápida, allí vamos viendo. El segundo candidato más votado fue Henry Falcón, que ahora vemos el número otra vez, por Avanzada Progresista, con 1.820.552 votos, 21.1% del total de los sufragios. En tercer lugar quedó Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio, de este grupo de electores que se inscribió en su momento, con 925.042 votos. Y Reinaldo Quijada ocupa el cuarto lugar, por el Partido Unidad Política Popular 89, UPP 89, se postuló, se inscribió este candidato y obtuvo finalmente 34.614 votos de quienes acudieron a las urnas este domingo. Diferencia en términos de votos entre el presidente reelecto y el segundo candidato, o quien llega de segundo lugar para decirlo mejor, Henry Falcón, el opositor Henry Falcón de Avanzada Progresista, es de 4 millones de votos. No es poca cosa.
Esto, o a partir de estos números, vamos a plantear nuestro análisis. Está en nuestros estudios Fernando Bello, analista internacional venezolano. De una vez nos movemos hacia el lado donde está Fernando Bello para saludarle y para comenzar nuestro intercambio. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido y feliz lunes. Gracias. A partir de estos resultados que se comunican ya con tendencia irreversible, como es costumbre, ya se pueden hacer análisis, sacar conclusiones cuantitativas y cualitativas incluso. Queremos ir revisando un presidente reelegido o reelecto con 68% de los votos, con una diferencia de 4 millones de votos, como decíamos hace un ratito, a pesar de guerra económica, de boicot nacional e internacional, de toda una campaña de difamación. ¿Cuál es la primera lectura que hace sobre ese tópico? En primer lugar, es el hecho de que el pueblo venezolano haya ratificado su vocación democrática y el hecho también de que el pueblo como tal le haya expresado a aquellos venezolanos que decidieron abstenerse y al mundo en pleno de que la solución a los problemas existentes en Venezuela se procuran desde los venezolanos para los venezolanos y es a través de la institucionalidad democrática. En este caso, nosotros apostamos a la solución pacífica de nuestros problemas, al diálogo nacional y para ello ese camino se inicia a través de este proceso electoral. Ahora, 48% de quienes están inscritos en el registro electoral en Venezuela ejerció su derecho al voto, ese porcentaje. El factor abstención o la relación participación-abstención que tanta expectativa causaba durante la jornada, ¿queda derrotada esa abstención a la cual convocó la oposición o ciertos factores de derecha? Consideramos que sí. En específico nosotros desde la Embajada de Derechos Humanos con otros actores sociales, activistas, aliados, tanto en materia de derechos humanos como en actividades propias que efectuamos a nivel nacional e internacional en materia social, pues como observadores nacionales hemos observado y hemos constatado tangiblemente que la participación del pueblo venezolano se ha dado pese a todos aquellos ataques que tanto de manera mediática como incluso de manera personal se efectuó desde los distintos espacios. Nosotros vemos cómo a nivel internacional pretendieron generar, más allá de zozobra, incluso amenazas, se generaron amenazas contra la integridad física y el derecho a la vida de nuestros connacionales en el extranjero para que no pudieran ejercer el voto en los países donde se encuentran hoy día arraigados. Igualmente vemos cómo ocurrió en el caso de Canadá. ¿Qué opera en esos casos? En esos casos como el de Canadá, en el cual se le impidió a los electores venezolanos ejercer su derecho al sufragio, un derecho constitucional. ¿Hay alguna medida legal a la cual pueda acudir la República Bolivariana? Sí, los estándares internacionales, tanto del propio sistema interamericano de la OEA como el de Naciones Unidas, permiten en específico, como se trata de un derecho humano, que es el derecho al sufragio, el derecho al voto, en el caso del sistema interamericano hay que efectuar la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso lo efectuamos nosotros de manera particular, como ciudadanos afectados. Ya nosotros lo hicimos incluso a través de una iniciativa que respaldó la Embajada de Derechos Humanos, pero hay una iniciativa que procuró Fundalatin en Venezuela, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ni siquiera se obtuvo propiamente una respuesta formal o un acuse de recibo, lo que no implica de que la pretensión nuestra como actores sociales quede ilusoria, sino que tenemos nosotros que continuar ejerciendo presión para que los estándares internacionales, los mecanismos de los distintos organismos multilaterales den respuesta a estas violaciones flagrantes a los derechos humanos que fueron procuradas y fueron concretadas por gobiernos, como en el caso de Canadá, y por actores políticos de otros estados, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Perú, entre otros estados, otros países, que se les limitó a los venezolanos que iban a acceder a las embajadas para ejercer su derecho al voto y no se les permitía. En este caso, ni siquiera se les garantizó la seguridad a través de la fuerza pública a quienes iban a ejercer el derecho al voto, sino a los que estaban en este caso
protestando de manera violenta y quienes estaban cercenando el derecho al voto. Y en esa lista de violaciones flagrantes de derechos humanos habría que incluir hechos como lo que ocurrió ayer con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, específicamente en el municipio Chacao del estado Miranda, en la Escuela Municipal Andrés Bello. Se le impedía ejercer sus atribuciones como acompañante internacional para verificar lo que estaba ocurriendo en ese colegio electoral. El video fue bastante difundido a través de las redes. ¿Qué lectura hace de ese hecho? ¿Qué da cuenta que ocurran ese tipo de cosas en una jornada que se estaba desarrollando con completa tranquilidad y en total normalidad? Esas acciones reflejan la cobardía de un sector minúsculo de la sociedad venezolana que lo que hace es demostrar su nivel de intolerancia, ¿no? En este caso, al verse ellos derrotados, porque fue demostrado así incluso a través de sus propios candidatos de oposición, quienes antes de que el órgano rector del Poder Electoral se pronunciara, ya ellos estaban asumiendo su derrota y adicional a ello estaban generando una serie de elementos que eran, ¿cómo se dice?, malintencionados al pretender desconocer unos resultados electorales que aún propiamente no se habían formalizado. Entonces, en este caso ocurre igual con los seguidores de ese pequeño sector de la sociedad venezolana que, producto de su cobardía, producto de su intolerancia, pues incurren en esas situaciones no solamente contra los venezolanos, sino contra aquellos acompañantes internacionales que muy gentilmente han asistido, producto de su experiencia a nivel internacional en estos procesos electorales, pues han asistido para efectuar su acompañamiento internacional electoral, producto de la invitación que le efectuase el Consejo Nacional Electoral como órgano rector en Venezuela. Fernando, una jornada muy intensa, muy compleja y muy completa. Telesur estuvo allí presente, más de 12 horas sumó. Todos nuestros corresponsales, en general, nuestros equipos estuvieron de principio a fin y acá seguimos transmitiendo lo que ocurrió. Esther Yáñez hace parte de esos equipos que estuvieron desde el inicio hasta el término de la jornada. Esther, ¿qué podemos rescatar entonces de lo que ocurría ayer? Tú estuviste de centro en centro, viviendo allí in situ lo que estaba pasando en Venezuela. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenos días. Bueno, efectivamente estuvimos todo el día trabajando el equipo de Telesur en la calle, palpando el pulso de los votantes que salían a la calle, y la jornada empezaba de madrugada, como nos tienen habituados en Venezuela, con el emblemático toque de Diana y los cohetazos, porque al venezolano, sabemos, le gusta comenzar temprano. Con ese toque de Diana se daba por inaugurada la jornada electoral, y es verdad que desde el principio vimos ya bastantes colas, como suele ser habitual, en diversos colegios electorales. Recordemos que había más de 14.000 colegios habilitados en todo el país y abrieron puntualmente, y todo, como decías, Lucía, transcurrió con total tranquilidad y con total normalidad. Habría que contar escasos incidentes como este que comentabas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Pero de la jornada me quedo quizás sobre todo haciendo un repaso de cifras. Me parece interesante hacer una lectura política apropiada. La participación fue del 46% y Nicolás Maduro, el candidato a la reelección, ganó con un 68%, y lo que me parece más destacable, si tenemos que hablar de cifras, es la diferencia tan grande que hubo entre el primer elegido, en este caso Nicolás Maduro, y el segundo candidato, que en este caso fue Henry Falcón, candidato de la oposición por Avanzada Progresista. Entre ambos hay una brecha del 47%, y esto me parece quizá interesante de analizar. Seguramente es una pregunta que podemos lanzar al analista en plató, a Fernando Bello, ¿por qué esa gran diferencia? Y sobre todo me parece interesante también la postura de los candidatos opositores, Henry Falcón y Javier Bertucci, que salieron a hablar, Lucía, antes incluso de que el Consejo Nacional Electoral diese los resultados oficiales. Esto fue en torno a las 10:30 de la noche en el Centro Internacional de Prensa. Fue la propia presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, la que en una locución muy breve anunció los resultados, pero previamente tanto Henry Falcón como Javier Bertucci, antes de conocer estos resultados, ya dijeron que los iban a desconocer y estaban pidiendo de nuevo elección. Entonces, la pregunta quizá en el día de hoy, en el día de las reacciones, es ¿por qué
dijeron esto antes de conocer los resultados oficiales. Me viene a la mente incluso también, Lucía, las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha venido aquí en calidad de acompañante internacional y que durante los días anteriores a las elecciones estuvo en el Palacio de Miraflores, estuvo hablando también con la prensa y lanzaba también preguntas, interrogantes interesantes al aire. Dijo, por ejemplo, ¿no?, de los que auguraban los resultados antes de conocerlos, hablando de algunos sectores de la oposición, ¿por qué es que los desconocían antes de vivir la jornada electoral? En ese caso solo se podían ser dos cosas, decía Zapatero, o adivino o estar cargados de prejuicios. Entonces, bueno, todo esto lo pongo sobre la mesa porque me parece interesante en el análisis el día después. Y también una última cosa, Lucía, me parece muy interesante rescatar el discurso del presidente Nicolás Maduro, que recordemos hizo un discurso desde el Palacio de Miraflores, ya cerca de la medianoche, cuando ya se conocían los resultados, y me pareció un discurso interesante porque dijo algunas frases reseñables, ¿no? No le habíamos escuchado hablar así durante la campaña electoral, que mantuvo un discurso más o menos igualitario, con las mismas premisas políticas y económicas, pero ayer quizás se salió un poco de ese guión y fue bastante más contundente, ¿no? Y él habló de que somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente. Y dijo algo también que me llamó especialmente la atención, porque dijo: cuánto me han subestimado a mí y aquí estoy. Volvimos a ganar, volvimos a triunfar. Me parece, la verdad, el titular que yo destacaría de este discurso, que, bueno, me pareció de gran altura política, si me preguntas, Lucía. Y bueno, para terminar, simplemente decir que lo que viene ahora lo anunció también el presidente Nicolás Maduro, porque volvió a llamar a un gran diálogo nacional después de estas elecciones. Esto no es nuevo porque yo lo había hecho durante los últimos días, pero ayer lo volvió a resaltar, un gran diálogo nacional donde participen todos los sectores de la oposición. Invitó a todos los líderes opositores y aseguró además que ya no volverá a haber elecciones hasta el año 2020, que es cuando toca, así que ahora lo que toca es preocuparse de la economía. Así lo dijo también Lucía. Gracias, Esther, por este completo resumen de todo lo que ocurría en la jornada de ayer y además algunos insumos para sumar a nuestro intercambio con Fernando Bello. Despedimos a nuestra corresponsal Esther Yáñez y vamos a tomar una de las preguntas que hacía Esther, y eso nos lleva a volver al inicio de nuestra entrevista. Fernando, ¿por qué esa diferencia tan abismal entre el triunfador y el segundo lugar? ¿Qué factores estuvieron allí en juego o qué fue determinante? Sí, lo primero que debemos destacar es que ninguno de los dos candidatos derrotados hoy día ni representaron ni representan una opción de gobernabilidad para Venezuela. Y eso está La propuesta presente. de dolarización de Henry Falcón no fue entonces seductora. No. Y obviamente es que ellos ni siquiera presentaron propiamente como una propuesta de plan de gobierno. Eso propiamente el pueblo no lo conoció. Fíjense o fijémonos que en este caso incluso en el marco de la campaña hasta carecían de eslogan y de otros mecanismos que permiten de alguna u otra forma persuadir a los electores sobre cada una de las propuestas que tuvieran a bien presentar cada uno de los candidatos. Sí. En este caso, el presidente Nicolás Maduro, como candidato de la patria, pues fue más directo en ese diálogo con el pueblo, en ese encuentro con la ciudadanía y en la presentación de la propuesta de su plan de gobierno. Propuesta que es necesario también destacar que no fue generada propiamente o fraguada desde el Palacio Presidencial, sino que fue construida de la mano con las comunidades, construida de la mano con el pueblo elector, y en este caso pues el pueblo se siente o se sintió más identificado sobre dicha propuesta, y por eso nosotros podemos ver reflejados esos resultados con esas diferencias así tan grandes. Ahora, Fernando, muchos se apresuraron, como nos recordaba Esther,
decir que desconocían los resultados electorales. Y decimos se apresuraron porque no estamos hablando de la jornada de domingo 20 de mayo, antes de que el CNE saliera a dar las declaraciones oficiales que todos esperaban, sino jornadas anteriores. Ya estaban con esa cantaleta, como se dice coloquialmente. Quiero preguntarte, ¿es posible acaso poner en tela de juicio la legitimidad del proceso del cual fuimos testigos el día de ayer? ¿Hay elementos tangibles, científicos, demostrables que permitan decir hubo una violación del derecho constitucional que tiene la gente a votar? No, nosotros reconocemos en el marco de la observación que se efectúa a nivel interno por parte de los distintos actores sociales, actores políticos y fuerzas políticas del país, quienes participamos como observadores nacionales electorales, y adicional a la observación nacional interna, el acompañamiento electoral internacional de los más de 150 acompañantes internacionales, de las 8 misiones electorales de los 5 continentes, de los organismos multilaterales que se hicieron presentes, como en el caso del CELA y en el caso de mecanismos internacionales como de MNOAL, entre otros estados con los cuales Venezuela tiene relaciones diplomáticas, comerciales, entre otros, y que atendieron ese llamado del poder electoral, pues dan certeza de la transparencia del proceso electoral celebrado, y adicional a ello, pues propiamente la prueba o el testimonio que presenta el pueblo venezolano que se volcó a las calles, participó en ejercicio de la soberanía, quien ejerció el derecho al voto y quien mayoritariamente pues obtuvo estos resultados electorales favorables para una tendencia favorable, en este caso para la ratificación para un segundo periodo presidencial del actual presidente de la República, Nicolás Maduro, y que pues deja claro que, como lo destacaba al comienzo de esta intervención, que el pueblo venezolano pues tiene vocación democrática y que asume como convicción de solución de sus problemas acudir a las urnas electorales para que a través del sufragio pues se diluciden sus propios problemas. Sigamos revisando escenarios posibles, Fernando, de aquí en más. El presidente reelecto Nicolás Maduro decía a partir del 21 de mayo, convoco, empezando por mis contendores y sus respectivos equipos políticos, sus respectivos comandos de campaña, a un gran diálogo nacional, a un proceso de recuperación económica y de reconstrucción política, de perdón colectivo, de ratificación de la paz y de la convivencia en Venezuela. Mirando esa oposición fragmentada que tiene como distintas alas, por decirlo así, que hemos dicho, bueno, es una oposición variopinta que no termina de ponerse de acuerdo y convertirse en un solo bloque, ¿cuáles son los escenarios que se nos presentan? ¿Habrá receptividad a ese llamado que hizo el mandatario? Eso es lo evidente, la oposición está fragmentada. De hecho, ellos mismos, los candidatos, el día de ayer reconocían eso públicamente a través de sus ruedas de prensa, en sus comandos de campaña, sobre esa fragmentación que es evidente en todo el sector de la oposición. Este diálogo, esta invitación al diálogo una vez más por el presidente Nicolás Maduro es muy acertada, porque es una convocatoria amplia que no se circunscribe única y exclusivamente a los candidatos, en este caso perdedores, derrotados, no se circunscribe a las élites políticas de oposición venezolana, sino que va a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, desde los distintos hechos sociales, para que se pueda apostar a la construcción, en el marco de este nuevo periodo presidencial, a la construcción del país que todos y todas queremos. Un país en democracia, un país en paz, donde apuntemos a la reconstrucción económica y a poder contrarrestar los embates de aquellos detractores internacionales a través de las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto contra Venezuela, y que desde el nivel interno nosotros podamos generar ese escudo que contrarreste cada una de esas
denominadas sanciones y podamos nosotros y nosotras salir adelante desde nuestras propias políticas, de nuestras propias soluciones. ¿Qué podemos esperar de la llamada comunidad internacional, de ese frente que han constituido distintos gobiernos que tradicionalmente han agredido a la revolución bolivariana? Ya para finalizar en pocos segundos, y compartimos la pregunta que publicamos en Twitter, Fernando. La reacción es incierta. Pasa por esperarse un desconocimiento de los resultados que ya lo habían efectuado gran parte de ellos, como el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No se había realizado el proceso electoral, estábamos en la etapa preelectoral y ya estaban desconociendo los resultados electorales. Adicional a ello, pudiéramos pensar también parte de las conjeturas de que pudieran efectuar algún tipo de mecanismo de presión, como el caso de medidas coercitivas unilaterales, arreciar en ellas, generar bloqueos, estos bloqueos económicos y financieros que atentan contra los derechos humanos de no solamente los venezolanos y venezolanas, sino de todos aquellos extranjeros de sus propias nacionalidades, de aquellos estados que nos están bloqueando, que tienen domicilio en Venezuela, que viven en Venezuela o que tienen algunos intereses económicos en Venezuela y que también se ven afectados. En este caso, bueno, nosotros debemos desde Venezuela procurar participar mayoritariamente en ese gran diálogo. No tenemos otro camino u otro mecanismo a nivel interno a corto plazo para la solución de nuestros problemas, sino que atender esa convocatoria del ciudadano presidente de la República para que todos se vean representados en la solución de nuestros problemas a través del diálogo. Para finalizar, Fernando, refrescamos cuál fue el interrogante que colgamos en nuestra cuenta en Twitter, @TelesurAgenda. Venezuela, elecciones presidenciales se desarrollaron en paz y con civismo. ¿Qué ocurrirá de aquí en más? El equipo de producción me informa que ha habido tanta participación de nuestra audiencia, de nuestros seguidores en Twitter, que los porcentajes van cambiando, se van actualizando segundo tras segundo. Bueno, tenemos acá estos últimos: Gran Diálogo Nacional 11%, medidas económicas 27%, 31% más sanciones y también 31% bloqueo financiero. Coincidencia que están ordenadas así, del 1 al 4, y en ese mismo orden va creciendo el porcentaje. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. La pregunta queda allí para que incluso usted participe. Hasta pronto. Tiempo de plantear una primera pausa en nuestra agenda abierta.